A ver, ¿quién no ha escuchado alguna vez que la esquizofrenia es como tener múltiples personalidades? O no sé, que ponerle una etiqueta psiquiátrica a alguien es lo peor que se puede hacer. Bueno, hoy vamos a desarmar estas ideas y varias otras basándonos en el libro 50 grandes mitos de la psicología popular. Así que prepárense, porque vamos a cuestionar mucho de lo que creíamos saber. Miren, el filósofo Karl Popper lo dijo perfecto. La ciencia tiene que empezar con los mitos. Y eso es justo lo que vamos a hacer. Porque créanme, estos mitos no son para nada inofensivos. Afectan cómo nos vemos a nosotros mismos y, sobre todo, cómo vemos a los demás. Así que, manos a la obra, empecemos a criticarlos. Para arrancar, hay que ponerle un nombre al problema. El libro lo llama psicomitología, y es un término que, la verdad, le queda como anillo al dedo. Describe perfectamente ese mar de desinformación en el que a veces nos toca nadar. Y ojo, no estamos hablando de simples chismes o cuentos de abuela. Para nada. Estas ideas falsas van moldeando nuestras percepciones, influyen en decisiones súper importantes y, lo que es peor, le echan leña al fuego del estigma. Por eso es tan crucial que las desenmascaremos una por una. Empecemos con un clásico de clásicos, uno que seguro hemos visto todos en Hollywood. La idea de que la esquizofrenia es, básicamente, tener múltiples personalidades dentro de una misma persona. Este cliché está por todos lados, ¿o no? En películas, en series, hasta lo usamos en chistes del día a día. Pero, a ver, ¿qué tan cierto es esto? Vamos a ver qué es lo que de verdad dice la ciencia. Pues la realidad es muchísimo más compleja. El término original, esquizofrenia, que lo acuñó un psiquiatra llamado Eugen Bleuler, no habla de varias personalidades, para nada. Se refiere a una desconexión, una fractura profunda entre lo que la persona piensa y lo que siente. Es increíble cómo una mala interpretación de una sola palabra pudo crear un mito tan gigante y sobre todo tan dañino. Y como lo dice clarísimo el psicólogo Irving Gottesman, usar mal esta palabra es una injusticia tremenda para quienes sufren esta condición. Y de aquí sacamos una lección clave. Las palabras que elegimos importan, y muchísimo. Y hablando de palabras, esto nos lleva directamente a otro mito muy común. La idea de que las etiquetas psiquiátricas son, en sí mismas, el verdadero problema del estigma. A ver, en este estudio, que fue famosísimo, varias personas completamente sanas se hicieron pasar por pacientes. Lograron que los internaran en hospitales psiquiátricos y después les costó un montón salir. Parecía la prueba definitiva de que una vez que te ponen la etiqueta, ya no te la quitas. Pero claro, la ciencia nunca se detiene. Investigaciones que vinieron después se hicieron una pregunta fundamental. A ver, un momento. ¿Es de verdad la etiqueta lo que causa el rechazo social? ¿O será más bien el comportamiento que la gente observa? Y aquí está la clave del asunto. La evidencia sugiere que el rechazo no viene tanto de la palabra, del diagnóstico, sino de los comportamientos que la gente no entiende. Y esto lo cambia todo, porque significa que un diagnóstico, lejos de ser una simple etiqueta para estigmatizar, puede ser la primera herramienta para empezar a entender y tratar esos síntomas. Y para terminar, vamos a abordar un mito que tiene consecuencias de vida o muerte. La creencia de que el suicidio es un problema exclusivo de las personas que están sumidas en una depresión profunda. A ver, que quede claro. La depresión es un factor de riesgo enorme y la tasa de suicidio asociada es trágicamente alta. De eso no hay duda. Pero creer que es la única causa es honestamente la punta del iceberg y es un error muy peligroso. La realidad es que el riesgo se extiende a muchas otras condiciones. Por ejemplo, el trastorno bipolar, el alcoholismo, la esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad. Entender esto es vital para poder identificar las señales de alerta, sin importar cuál sea el diagnóstico. Y aquí viene la parte más peligrosa y quizás la más contraintuitiva de este mito. A veces, justo cuando una persona empieza a mejorar, es cuando corre más riesgo. ¿Y por qué pasa esto? Porque esa pequeña chispa de energía que recupera puede ser justo lo que necesitaba para llevar a cabo planes que antes, en su peor momento, no tenía la fuerza para ejecutar. Es una paradoja cruel, pero es vital que la entendamos. Entonces, después de desmentir todos estos mitos, ¿con qué nos quedamos? Pues nos queda una imagen mucho más compleja, sí, es cierto, pero también mucho más real y mucho más humana de lo que es la salud mental. La lección, al final, es bastante clara. Hay que dudar de las historias demasiado simples, hay que buscar la evidencia y tenemos que aprender a aceptar la complejidad, porque solo cuando entendemos la verdad de verdad, podemos empezar a actuar con empatía y compasión.
Y todo esto nos lleva a otro mito potentísimo, uno que vemos muy seguido en los juzgados y que incluso moldea políticas públicas. Lo vamos a desmantelar en nuestro próximo análisis, donde nos meteremos de lleno con los mitos de la psicología y la ley.